Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Juan Pablo Dávila Icatá y les voy a estar hablando sobre riesgos internos y externos que pueden ocurrir en el sector agropecuario a muchas empresas a causa de nevadas, que son un fenómeno. Exactamente en el país Perú. Pero Pablo, ¿qué es una nevada? Una nevada es un efecto meteorológico que ocurre por la precipitación del agua en cristales, en pequeños cristales más conocidos como nieve. ¿Cómo se crean esta nieve, estos copos? Se crean por la temperatura del aire que inferior a 2 o 3 grados centígrados. Y estas precipitaciones pueden ocurrir cuando eh, se está por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿cómo estas nevadas intervienen en Perú? En cuanto a estas nevadas no se tienen muchos conocimientos sobre cómo se pueden medir, sobre con qué frecuencia mensual pueden llegar a ocurrir y pueden ocasionar muchos daños. Y estas nevadas, más que todo en la región altoandina de Perú, puede ocurrir muchas pérdidas económicas en la parte de la sierra. Pueden ocurrir pérdidas económicas en el sector agrícola, en el turismo, en el transporte y vivienda, y también en el de la salud. Pero a pesar de todo esto, hay una institución que se llama el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. ¿Qué hace esta institución? Ella trata de medir la frecuencia en la que pueden ocurrir estas nevadas. Se sabe que en el verano en Perú es cuando mucho más pueden ocurrir. Y esta institución, digamos que podrá tener contenta a las empresas de ganadería y de agricultura que están en esta zona de la sierra en Perú, porque pueden hacer que estas empresas sepan cuándo van a llegar y así poder evitar riesgos internos y externos. Pero más allá de esto, las empresas deben tener ciertos cuidados sobre cómo van a intervenir esta nevada. Entre los riesgos internos que más pueden ocurrir son la pérdida de cultivos por congelación. Porque por la nevada hay las plantas dentro de sus tejidos tienen agua y estos se congelan y esto genera un daño celular. Hay muchas plantas como la papa, como la quinoa, que son plantas, cultivos muy sensibles que pueden ocasionar la muerte por las bajas temperaturas. Esto genera consecuencias muy malas y las consecuencias positivas es que todo este frío puede contribuir mucho al suelo. En cuanto al nivel de probabilidades, esto en las regiones altoandinas de Perú. ¿Y qué se puede hacer para reducir este riesgo? Crear invernaderos. Crear invernaderos puede llegar a ser muy útil porque hará que las plantas estén en un ambiente con ausencia de bajas temperaturas. También otra propuesta de reducción de riesgo sería en caso de que se van a tener los cultivos donde normalmente se tienen, hay sistemas de protección en la parte superficial de los suelos para proteger las raíces, que eso sería muy bueno para evitar que puedan llegar a morirse.
Otro riesgo interno es la muerte de ganado por hipotermia y la falta de alimento. ¿Por qué, Pablo? Porque las altas temperaturas pueden hacer que muchos animales del frío se congelen porque no están preparados naturalmente para aguantar muy bajas temperaturas. Y la falta de alimentos. ¿Por qué falta de alimentos? Porque también no se podría producir el alimento que ellos normalmente comen, por ejemplo las hierbas. Es como que si por el frío y la nieve no hay hierbas, ellos cómo van a comer. Entonces aquí es donde entra la propuesta de reducción de riesgo, que se pueden hacer reserva de alimentos para estas épocas donde hayan nevadas, porque no, probablemente no se sepa cuándo llegan, pero llegan, tenemos alimentos, pero bueno, tenemos alimentos, pero se nos puede morir del frío. Aquí es donde entran, se pueden crear como infraestructuras donde se puedan almacenar o guardar estos animales, y no solamente para que tengan como un lugar donde puedan estar, sino que en ese lugar también se pueda controlar la temperatura y ellos puedan estar en un lugar más a salvo, donde no se mueran ni de alimento ni de hipotermia. Y otro riesgo interno es el daño en infraestructuras agropecuarias. ¿Por qué? Esto va unido como a la 1 y a la 2, si se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque si se tiene una buena infraestructura, en consecuencias positivas, el daño de infraestructuras en consecuencias positivas pueden hacer que los trabajadores que están en esta producción digan, hey, va a llegar la nevada, así que tenemos que mejorar la infraestructura, sí o sí, porque si no es así, porque ya después que está la nevada y no hay una infraestructura buena, las tuberías se pueden congelar, o sea, ausencia de agua. Uno cómo va a vivir sin agua, no solamente los humanos, sino también los animales, las plantas. Es importante también tener como infraestructuras un techo que sea deslizante, que no sea todo plano, para que cuando caiga la nieve, caiga y no se quede arriba en el techo, porque eso puede hacer que se esté mucho más frío. Y esas serían las propuestas de reducción de riesgo. Entre las consecuencias de que si llega la infraestructura no es buena, ausencia de agua. Las plantas no hay invernadero, o sea, se mueren. Y si no hay un lugar especial para los animales, ellos también se mueren. Así que en base a una infraestructura, no habría pérdida de cultivos y tampoco hubiera muerte de ganados. Pero Pablo, es muy importante de cómo esta nevada puede llegar a afectar. No, es importante saber cómo este cambio climático que es la nevada, cómo se relaciona con este sector agropecuario. Es importante porque estos cambios climáticos no ocurren de un día para otro de la nada, no. El sector agropecuario es el causante de eso. No solamente ellos, pero ellos son un factor muy importante en este. ¿Por qué? Porque ellos contribuyen a la creación de gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural que hace que la Tierra guarde el calor necesario del Sol para que podamos vivir en temperaturas que hacen que podamos tener vida. Y estos gases hacen que se contribuya al calentamiento climático, el calentamiento global. Pero ¿cómo se crean estos gases? A partir, el segundo gas que contribuye más al calentamiento global es la fermentación entérica. La fermentación entérica son las heces
que caen en los suelos del ganado, y esto crea metano, y el metano es gravísimo. ¿Cuál es el primer gas de efecto invernadero que daña más el medio ambiente? El dióxido de carbono, que en el sector agricultor la deforestación malísima porque tiene que ver mucho con los suelos. Y el uso de fertilizantes, ¿por qué? Porque normalmente para las plantas, para los cultivos, se usan fertilizantes comerciales estéticos. ¿Y cómo se crean estos fertilizantes estéticos? En base al óxido nitroso, que se crea en base del óxido nítrico a partir de unos procesos con sustancias químicas, y el óxido nitroso hace que se cree el óxido nítrico gracias al uso desnivelado de fertilizantes. Entonces, entre más fertilizantes creen al mundo sintéticos, esto solamente hará que haya más óxido nítrico, o sea, gases de efecto invernadero que solamente contribuyen al calentamiento global. Por lo que es importante diseñar ciertas estrategias que reduzcan todos estos daños a largo plazo con el calentamiento global, que es la causa también de muchos riesgos, tanto internos como externos. Ya hablé de los internos, ahora les voy a hablar sobre los externos. Pero ¿qué estrategias podemos hacer? A ver, con el uso de fertilizantes, no más fertilizantes estéticos. Bajar la deforestación, a la tala de árboles, y también en cuanto a la fermentación entérica, darle como una mejor alimentación a los animales. Ok, ya hablamos de los riesgos internos, ahora hablemos de los riesgos externos. Ay, sector agropecuario, todo lo que has creado. Gracias. Entre los riesgos externos podemos hablar sobre el bloqueo de carreteras y problemas logísticos. Gracias a la nevada, muchas carreteras no se podrán andar como normalmente se hacen. Entonces, en las consecuencias negativas es que este bloqueo de carreteras va a hacer que disminuya mi proceso de comercialización. O sea, yo no podré vender porque si no están los servicios de transporte, ¿yo cómo hago? El nivel de probabilidad es alto en las regiones altoandinas, y las propuestas de reducción de riesgo sería bueno hablar con el Estado, hablar con el gobierno o con las autoridades locales sobre qué podemos hacer, porque tanto a mí que me afecta en mi rentabilidad, también le afecta a la gente que consume. Entonces es importante tener empresas que tengan máquinas que limpien las carreteras y así evitar todos estos problemas. Otro riesgo externo sería el aumento en costos de producción. Eso tiene que ver con el primer riesgo que les hablé. ¿Por qué los costos de producción? Porque, bueno, me van a limpiar las calles estas autoridades locales, pero igual van a haber bloqueos, van a haber problemas, no se podrá estar en las carreteras de igual forma en cuanto a que no hubiese una nevada. Entonces estos servicios de transporte aumentan los precios y eso va a hacer que mi rentabilidad disminuya. Entonces es importante, como propuesta de reducción de riesgo, que las empresas agropecuarias que se encargan de trabajar en este sector de la producción tengan reservas económicas, pues como va a disminuir la rentabilidad, es importante que ellos estén conscientes de eso para que no les afecte abruptamente en su economía. Y otro riesgo externo sería la disminución en la demanda y la comercialización.
si se dan cuenta que todo esto tiene que ver por la misma causa que es la nevada y que crea consecuencias muy graves. En este caso, la demanda y la comercialización. Porque, a ver, si ya solamente en la producción va a ser muy difícil porque los cultivos no van a ser de la misma forma. Voy a tener mucho menos cultivo para, para comercializar, o sea, menos rentabilidad voy a obtener. También muchas personas también ya no me van a pedir de la misma forma. Entonces, solamente genera problemas. Y en la comercialización, porque yo no podré comercializar de la misma forma como lo hacía antes. Entonces, no podré ni producir ni venderlos de la misma forma. Una propuesta de reducción de riesgo es que las empresas en cuanto a su producción puedan tener plantas que no sean tan vulnerables a las temperaturas bajas. Por ejemplo, se sabe que la papa y la quinoa eh, pueden llegar a morir, que son muy susceptibles a las temperaturas bajas. Entonces busquemos otros cultivos que cuando llegue la nevada no se van a afectar tanto y yo pueda venderlos como normalmente lo hago. Y en el final del trabajo había que hacer una conclusión sobre los riesgos que puedan ocurrir en una empresa. Eso yo lo adjunto aquí en el trabajo, pero les quiero hablar un poco de eso. Es muy importante no solamente en el sector agropecuario, en cuanto en Perú y las nevadas, tener en cuenta todos estos riesgos internos y externos que pueden ocurrir, porque me van a evitar muchos problemas. ¿Qué son estos problemas? Estos problemas no solamente le ocurren a ellos por un fenómeno meteorológico, sino también a cualquier empresa, en cualquier sector, en cualquier mercado. Porque si no se tiene, eh, dependiendo la actividad económica de tu empresa, si tú no tienes identificados los riesgos internos, eh, a ver, en cuanto a los riesgos internos, es normal de que ya muchas personas tengan mucho control de ellos, porque tienen un sistema de control interno adecuado para poder tener las actividades operativas eficientes en la empresa y que haya rentabilidad. Pero no se tiene mucho en cuenta los riesgos externos que puedan ocurrir, que sean operativos, financieros, legales, situaciones de impuestos. Si no se tienen en cuenta todos estos riesgos, tanto internos como externos, va a haber mucho gasto, va a haber muchos problemas económicos y solamente va a hacer que haya menos plata. Y las empresas obviamente no quieren eso. Claramente es un trabajo mucho más grande, pero se deben hacer porque yo no creo que ninguna quiera perder plata. Por eso es importante identificarlos, evaluarlos y mitigarlos. Eso sería todo por el trabajo del día de hoy. Gracias.